Sean bienvenidos una vez más a este canal donde acostumbramos a resolver ejercicios relacionados con las materias de física y matemática. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática, cuyo enunciado es el siguiente. La carga total de dos cuerpos cargados con cargas del mismo signo es 8000 microcoulomb. Cuando se les separa 60 centímetros, se repelen con una fuerza de 375.000 newton. Nos piden calcular la carga de cada cuerpo. Para resolver este ejercicio vamos a realizar primero una representación gráfica del enunciado. Nos están diciendo que dos cuerpos, yo voy a dibujar dos cuerpos circulares. A uno lo voy a identificar con la variable Q1 y el otro lo voy a identificar con la variable Q2. Nos están indicando que ambos cuerpos tienen cargas del mismo signo. Podemos suponer que este primer cuerpo tiene carga positiva y este segundo cuerpo tiene carga positiva. Como también podemos pensar que este cuerpo tiene carga negativa y este cuerpo también tendría carga negativa. Yo le voy a colocar carga positiva a ambos cuerpos. Nos dicen que la carga total, esto significa que si yo sumo la carga del primer cuerpo más la carga del segundo cuerpo me daría la carga total, que en este caso es de 8000 microcoulomb. Puedo decir que Q1 más Q2 sería igual a 8000 microcoulomb. Debemos transformar 8000 microcoulomb a coulomb. Lo único que debes hacer es cambiar microcoulomb por 10 a la menos 6 coulomb, es decir, Q1 más Q2 va a ser igual a 8000 multiplicado por 10 a la menos 6 coulomb. Si multiplicamos 8000 por 10 a la menos 6 coulomb nos daría como resultado 8 por 10 a la menos 3 coulomb. Y ya hemos realizado la transformación de microcoulomb a coulomb. Ahora bien, la distancia de separación de estos dos cuerpos nos indican que es de 60 centímetros. Estos 60 centímetros se deben transformar a metros. Para transformar de centímetros a metros, únicamente debes realizar una división entre 100. Es decir, el número que te están dando lo divides entre 100 y ya realizaste la transformación de centímetros a metros. En este caso, 60 dividido entre 100 me da como resultado 0,6 metros. Por otra parte, como ambos cuerpos tienen cargas del mismo signo, ellos van a experimentar una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión nos indican que tiene un valor de 375.000 newton. En todo ejercicio de electrostática, por lo general se hace uso de una fórmula, y esa fórmula es la fórmula de la ley de Coulomb. Ella expresa que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, como nos están solicitando es la carga del cuerpo Q1 y la carga del cuerpo Q2, vamos a despejar estas dos variables. Vamos a trasladar al primer miembro la variable r al cuadrado, que es la distancia, a multiplicar a la fuerza. La ecuación quedaría de esta manera. Y vamos a trasladar al segundo miembro la variable k, que es la constante electrostática, a dividir a r al cuadrado por fuerza. Como podrás observar, entonces la carga Q1 multiplicado por la carga Q2 va a ser igual a r al cuadrado, que es la distancia, multiplicado por la fuerza dividido entre la constante electrostática. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la sustitución correspondiente en cada una de estas variables. Podemos decir entonces que Q1 va a ser igual a r al cuadrado. ¿Pero cuál es el valor de r? 0,6 metros. Eso va multiplicado por la fuerza, que es de 375.000 newton, y dividido por la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sería un error si multiplicas 0,6 por 375.000 newton. Primero debes desarrollar la potencia
y el resultado de esa potencia lo puedes multiplicar por 375.000 newton. Si desarrollamos esta potencia, nos daría como resultado 0,36 metros cuadrados. Y eso iría multiplicado por 375.000 newton, que es la fuerza, y dividido por la constante electrostática. Ahora sí, si realizamos esta operación de 0,36 metros cuadrados multiplicado por 375.000 newton y dividido entre 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, eso nos daría un resultado. Pero antes vamos a simplificar las unidades metro cuadrado con metros cuadrados y newton se simplifica con newton. El resultado nos quedaría entonces que Q1 por Q2 va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado. Como podrás darte cuenta, ahora tenemos dos ecuaciones que tienen la misma variable. Q1 más Q2 es igual a 8 por 10 elevado a la menos 3 coulomb. Y de este otro lado tenemos Q1 multiplicado por Q2 es igual a 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? De esta ecuación vamos a despejar la variable Q1 o Q2 y el resultado de ese despeje lo vamos a sustituir en esta otra ecuación para poder hallar el valor de las variables. Y eso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a despejar a la variable Q2. Vamos a trasladar al segundo miembro a la variable Q1. Si acá tiene signo positivo, en el segundo miembro tendrá signo negativo. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Ahora el despeje de la variable Q2 lo vamos a sustituir acá donde se encuentra la variable Q2. Podemos decir entonces que Q1 va a multiplicar a Q2. Q2 lo colocamos entre paréntesis y eso va a ser igual a 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado. Aplicando una propiedad distributiva acá en el primer miembro, decimos entonces que 8 por 10 a la menos 3 coulomb quedaría multiplicado por Q1, colocamos el signo de menos, y Q1 multiplicado por Q1 quedaría Q1 al cuadrado, y eso sería igual a este término que es 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado. Si trasladamos a Q1 al cuadrado a este miembro y este otro término a este miembro, entonces la variable Q1 al cuadrado quedaría con signo positivo e igualamos a 0. Como podrás darte cuenta entonces, Q1 que tenía signo negativo al trasladarlo a este miembro cambió a signo positivo. Y 8 por 10 a la menos 3 coulomb multiplicado por Q1 que tiene signo positivo al trasladarlo al segundo miembro quedó con signo negativo. Y este término que tiene signo positivo sigue estando con signo positivo e igualamos a 0. Ahora estamos en presencia de una ecuación de segundo grado, donde Q1 es la variable. En esta ecuación de segundo grado, la variable Q1 tiene coeficiente 1, ese es el valor de A. La variable grado 1 tiene coeficiente menos 8 por 10 a la menos 3 coulomb, y ese sería el valor de B. Y el término independiente es 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado, y este sería el valor de C. Para resolver esta ecuación de segundo grado vamos a aplicar la fórmula de la resolvente. Realizando las sustituciones correspondientes en la siguiente fórmula, podemos decir que Q1 va a ser igual a menos B, pero menos B es 8 por 10 a la menos 3 coulomb. Si multiplicamos menos por menos nos daría más. Entonces podemos decir que Q1 es igual a 8 por 10 a la menos 3 coulomb más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado. B es menos 8 por 10 a la menos 3 coulomb menos 4 multiplicado por A, que es 1, multiplicado por C, que es 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado.
y en el denominador nos quedaría 2 multiplicado por A, que sería 2 por 1. Realizando esta potencia, podemos decir entonces que Q1 va a ser igual a 8 por 10 a la menos 3 coulomb más menos la raíz cuadrada de menos 8 por 10 a la menos 3 coulomb elevado al cuadrado nos da como resultado 6,4 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado. Y 4 por 1 por 1,5 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado nos da como resultado 6 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado. Y en el denominador nos queda 2 por 1, nos quedaría 2. Podemos decir que Q1 va a ser igual a 8 por 10 a la menos 3 coulomb cuadrado más menos la raíz cuadrada de la siguiente resta, 6,4 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado menos 6 por 10 elevado a la menos 5 coulomb cuadrado nos da como resultado 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb cuadrado. Todo eso dividido entre 2. Q1 va a ser igual a 8 por 10 a la menos 3 coulomb más menos el resultado de esta raíz, que es 2 por 10 elevado a la menos 3 coulomb, y dividido entre 2. Este más menos nos indica que la variable Q1 puede tomar dos valores. Yo voy a realizar esta operación una sola vez, es decir, únicamente para el signo de más. Puedo decir que Q1 va a ser igual a 8 por 10 elevado a la menos 3 coulomb sumado con 2 por 10 a la menos 3 coulomb. Eso nos da como resultado 10 elevado a la menos 3 coulomb, y dividido entre 2 nos daría como resultado Q1 igual a 5 por 10 a la menos 3 coulomb. Y este es el valor que va a tomar el primer cuerpo, es decir, el cuerpo Q1 tiene una carga de 5 por 10 a la menos 3 coulomb. Si este valor lo sustituimos en el despeje que realizamos anteriormente, donde Q2 era igual a 8 por 10 elevado a la menos 3 coulomb menos Q1, tomamos al valor de Q1, lo sustituimos acá y realizamos esta resta, entonces podemos hallar el valor de la carga Q2 o del cuerpo Q2, que sería igual a 3 por 10 elevado a la menos 3 coulomb. Y hemos hallado los dos valores que nos estaban solicitando. El valor del primer cuerpo, que tiene una carga positiva de 5 por 10 a la menos 3 coulomb, y el valor del segundo cuerpo, que tiene una carga positiva de 3 por 10 a la menos 3 coulomb. Nos vemos en una próxima oportunidad.